Muy buenas noches, mi nombre es Angie Marcela Vega Torres, soy en el grupo 8. El trabajo que he decidido realizar para esta fase 5 es la cinética transferencia de masa durante salado de arenca. La introducción de este trabajo es básicamente mantener los productos alimenticios en congelación permite que los alimentos se mantengan frescos y duren muchísimo más tiempo. Según análisis, en el sector de Colombia se dificulta el método de congelación de alimentos cárnicos, sobre todo en los sectores bajos recursos. Por eso se hace una implementación artesanal de la salinización usando la sal común como deshidratación y como conservación para los productos cárnicos. Entonces, en el artículo que he decidido trabajar, o sea, cinética de transferencia de masa durante salado de arenca, el objeto de este trabajo hace referencia al estudio de la cinética de transferencia de masa durante el salado por inmersión de arenca a partir de la determinación de los coeficientes de transferencia de masa y su difusividad con el fin de mejorar este método artesanal. Los objetivos es estudiar la cinética de transferencia de masa durante la inmersión de la arenca a partir de la determinación de coeficientes como la transferencia de masa y la difusividad, determinar en los tiempos de la exposición de sal, o sea, de salinización, en el momento de su deshidratación, en unos periodos o unos intervalos de tiempo durante 1 a 8 horas, con unos porcentajes que van aumentando de 10 a 15 a 20% de concentración de sal. Describir los balances de materia y materia de operación unitaria de coeficientes de transferencia de masa a partir de la ecuación diferencial de difusión en el estado transitorio, donde más adelante lo expondré. Entonces, la descripción del experimento es básico. Entonces, básicamente, valga la redundancia, se trata de una deshidratación parcial de productos alimenticios por secado, un proceso osmótico, utilizando como pretratamiento mejorar las propiedades nutricionales, las sensoriales y las funcionales de los alimentos. En este caso, se hace un enfoque sobre la arenca. Para ello se prepara una solución deshidratante mediante la mezcla de sal de calidad comercial con agua destilada. Se agita constantemente para mantener una temperatura y una concentración uniforme en todo el experimento y para así mejorar y mantener su equilibrio. Entonces, las variables controladas, que fueron los factores de sal en los tiempos y la cantidad de sal en la salmuera, se hace un énfasis en 3 niveles de concentración, como lo dije anteriormente, que es entre los 10, 15 y 20% partes sobre volumen en diferentes tiempos, o sea, 8 horas. Las variables de respuesta fueron un porcentaje de humedad de sal de las muestras tratadas. Las determinaciones se efectuaron por duplicado utilizando el software PAMP PCS versión 4, donde se detectaron las diferencias significativas entre las medias. Estas fueron comparadas utilizando la prueba de diferencia mínima significativa a nivel de un nivel significativo de menor de 0.05 como resultado. Como descripción, se continúa con la descripción experimental. Se obtiene los coeficientes de transferencia de masa, los datos de contenido de humedad y de sal en las láminas de arenca. En función de tiempo se utilizará un modelo matemático. Se utiliza la ecuación de concentración en función del tiempo y la posición para la lámina infinita de espesor de 2L. Se obtiene resolviendo la ecuación diferencial de difusión en estado transitorio. Entonces, como podemos observar, esta ecuación es la que nosotros manejamos para hacer dicho cálculo. Entonces tenemos unas condiciones de límite inicial donde, o sea, la idea es que la solución como sería infinita muestra la concentración de la humedad localizada en cualquier punto dentro de la lámina como función del tiempo. Entonces, manejamos una solución para transferencia de masa de una lámina finita de 2 dimensiones. Se encuentra multiplicando la solución para 3 láminas infinitas, donde C, X, Y, T es la concentración de la humedad que tiene la arenca.
de las láminas de arenca. Entonces seguimos aplicando, reemplazamos la ecuación por placas infinitas de espesor infinito de x, e, y se obtiene la siguiente fórmula, y el producto de estas dos ecuaciones da como resultado la última ecuación. Tenemos una alineación de la ecuación y por último obtenemos una gráfica con respecto al tiempo. Entonces, desde el intercepto de la gráfica fue calculada la primera raíz de la ecuación característica. Después se determina el coeficiente de función desde la pendiente de la sección lineal de la gráfica, que es igual a esta siguiente fórmula que les estoy aquí resaltando. Entonces obtenemos unos resultados que son los siguientes. Como podemos observar en la gráfica, hay una variación de contenido de sal a diferentes concentraciones de acuerdo a los tiempos de salado. Entonces, se puede evidenciar también las mejoras de condiciones de transferencia que se realizaron a mayores cantidades de sal en la solución. Se determina que el alimento gana rápidamente soluciones cuando son tiempos más pequeños, como presentes en la solución de salmuera, por lo cual a mayor cinética de transferencia se da al inicio del proceso. O sea, podemos observar, como lo indico, se inicia en el momento de hacer, la transferencia se hace en el momento al iniciar su proceso. Después de 6 horas de salado, la sal tiende a mantener una concentración prácticamente constante. Entonces, las pendientes de la sección lineal de estas curvas se usaron para determinar el coeficiente de transferencia de masa y difusividad de la sal. Podemos ver aquí en la gráfica, y también lo demuestra la tabla número 1. Entonces continuamos con los resultados y en el gráfico muestra la velocidad de la ganancia de sal en láminas de arenca aumenta con el incremento de la concentración de sal de acuerdo a la solución en la concentración. Se evidencian las pendientes positivas a lo que indica la ganancia de sólidos por parte de la muestra. El coeficiente de transferencia de masa y la coeficiente de difusividad aumentan por concentraciones de sal en el medio. Otra gráfica que podemos obtener es que hay una variación del contenido de humedad de diferentes concentraciones de sal y tiempos de salado. La pérdida de humedad es un importante fenómeno de transporte de masa durante el salado. La tasa de este proceso está directamente relacionada con el tiempo de exposición de la muestra. Se puede observar que el contenido de humedad disminuye significativamente con el aumento del tiempo de salado. O sea, mayor tiempo, mayor concentración, obviamente, de sal y mayor deshidratación y conservación. La pérdida de humedad fue mayor a altas concentraciones de sal y se presentó una rápida disminución de humedad en los primeros minutos. La deshidratación de las células es ocasionada porque la sal ingresa a través de la membrana celular, alterando las propiedades coloidales de las proteínas y se altera la relación agua-proteína. Según la concentración de NaCl sobre las fracciones de agua, existiendo diferencias en la cantidad de agua eliminada de las muestras durante los tratamientos de salado y según el tiempo de permanencia en la solución. El balance de masa y energía, podemos observar que la deshidratación o secado de los alimentos es una operación unitaria más utilizada en la conservación de los alimentos, ya sea en cualquier campo, ya sea en lo que sean cárnicos, hemos observado en frutas, hemos observado en muchísimos alimentos, pero la deshidratación es lo mejor que hay como método de conservación, aunque obviamente tenemos nuestros contras. En el proceso de hidratación, el agua del alimento es eliminada y se consigue con ello una mejor conservación microbiológica, además de retardar muchas reacciones indeseables. Exactamente. El proceso de secado de alimentos no solo rebaja su contenido con el agua, sino que puede afectar otras características físicas y químicas de los mismos, como son la destrucción. Esos son los contras a los que me estaba refiriendo, a la destrucción de nutrientes, reacciones enzimáticas y no enzimáticas, entre otras.
El proceso de secado es importante conocer los mecanismos involucrados en el movimiento de agua en el interior y exterior del elemento. Este movimiento puede ser debido a las fuerzas capilares, difusión del agua por gradientes de concentración, difusión de la superficie, difusión del vapor de agua en los poros llenos de aire, flujo debido a gradientes de presión y a la vaporización y condensación de agua. Entonces, en el proceso de secado, el contenido de humedad del producto se define como la relación entre cantidad de agua en el alimento y la cantidad de sólidos expresados como podemos observar en esta bella fórmula, en la que W sub T es el peso total de la materia en un tiempo determinado, siendo W sub S en el peso sólido es el peso de los sólidos secos y Y sub T la humedad expresada como peso de agua sobre peso de sólido seco. Entonces, en la teoría de difusión, el principal mecanismo en el secado del sólido es la difusión del agua en los sólidos de estructura fina y los capilares, poros y pequeños huecos llenos con vapor. El vapor difunde hasta que alcanza la superficie donde pasa la corriente de aire global. Bueno, tenemos una deshidratación osmótica, la concentración de alimentos mediante la inmersión de los mismos es una solución hipertónica, se conoce como deshidratación osmótica. La ósmosis consiste en el movimiento de la molécula circular La ósmosis consiste en el movimiento circular de ciertos componentes de solución a través de la membrana semipermeable hacia atrás hacia otra solución de menor concentración. Listo. Entonces, el mecanismo de la deshidratación osmótica, en su mayoría, el mecanismo mayoritario por el que se realiza la transferencia de materia es la difusión debido a la gradiente y concentración existente entre el alimento y la solución osmótica. La velocidad de difusión del agua puede estimarse mediante la ley de Fick modificada y depende del tiempo de geometría del producto secar. Densidad de flujo de materia es igual a difusividad por gradiente de concentración. Tenemos unas conclusiones, que las mejores condiciones de transferencia de masa se obtinieron a mayores cantidades de sal en la solución. La velocidad de ganancia de sólidos en las láminas de arenca aumentó con el incremento de las concentraciones de las soluciones. Muchísimas gracias. Bibliografía, como también como referencia al documento archivo que tenía como base para este análisis. Muchísimas gracias.